En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir un trabajo en Francia sin hablar francés. Y no solo eso, porque seamos sinceros, ya hay un montón de vídeos que te dicen de qué puedes trabajar, pero en este voy a ir más lejos, ya que te voy a decir cuáles son los momentos clave para solicitar el trabajo, dónde solicitarlo, a qué empresas dirigirte y cómo aprender a buscar trabajo por ti mismo para que después de ver este vídeo ya no tengas que depender de nadie porque ya tendrás toda la información que necesitas. Hola, soy Sergio García y supongo que ya tienes un domicilio en Francia, te has hecho una cuenta bancaria francesa, has creado tu cuenta en Pôle Emploi como demandante de empleo y puede que hasta hayas empezado los trámites para tener tu carte vital. Si no es el caso, ya no tienes excusa, porque en mi canal tienes un tutorial para todas estas cosas y más. Así que suscríbete y trágate todos mis vídeos, que te van a dar un montón de información útil para que no pierdas tiempo buscándola en Google o en grupos donde hay 15.000 comentarios de los cuales hay 3 que te interesan. Lo primero que vas a hacer es un ejercicio de sinceridad contigo mismo y pensar que, vale, no habla francés, pero si te preguntara cómo se dice buenos días en francés, ¿sabrías responderme? Pues claro, incluso seguro que sabes cómo se dice gracias. Perfecto. ¿Y si te dijera que para casi cualquier trabajo no cualificado no necesitas mucho más que eso? Es decir, seguro que has pensado en trabajar en cualquier cosa, pero siempre vas a necesitar un mínimo de vocabulario. Por ejemplo, para ser camarero tendrás que saber cómo se dice mesa, vaso, menú, plato, cuchara, cuchillo y tenedor. Y a lo sumo, a lo mejor utilices palabras como la cuenta, la caja o la vuelta. Esos son 10 palabras. Es decir, que aprender esas 10 palabras puede ser suficiente para desenvolverte como camarero. Y créeme, la actitud debe ser esa, porque cada día aprenderás alguna palabra más, y en poco tiempo tendrás un vocabulario completo en tu entorno de trabajo. ¿O tú qué te piensas? ¿Que los guías turísticos saben todos 15 idiomas? Por supuesto que no. Saben repetir 10 frases en 15 idiomas diferentes, o como los niños en el viejo puerto de Marsella, que saben pedirte dinero hasta en chino. Y puesto que he empezado hablando del tema de la hostelería, hay un trabajo que es bastante duro y se requiere aún menos vocabulario, y es plongeur. Plongeur es el que hace la plonge, que no es otra cosa que lavar platos. Así que el vocabulario ya lo puedes imaginar. Plato, vaso, cubierto, estropajo y fairy. Otro trabajo relacionado con la hostelería es el de barman. Aquí, si tienes experiencia, el único vocabulario que necesitas es traducir todos los cócteles que sabes hacer al francés. Y tienes suerte, porque la mayoría se dicen casi igual. Así que añade las palabras hielo picado y chupito y ya puedes trabajar de barman. Sin salir de la hostelería tienes que pensar en las cadenas de comida rápida que contratan gente constantemente. Y no hay pocas. Está McDonald's, KFC, Starbucks, Burger King, Quick, Exki, Sushi Shop, Pomme de Pain, Hippopotamus, Flanch, Courte Paille, Flams, Paul, Domino's Pizza, Subway, Brioche Dorée, Pizza Hut, La Boîte à Pizza, Patapán, Delarte, Buffalo Grill o El Rancho, que por cierto es una cadena mexicana. Estas son todavía más fáciles porque solo hay que aprenderse la carta y francamente, la Double Whopper o el McFlurry se llaman igual en todos los países. Así puedes encontrar ofertas de cocinero, jefe de cocina, ayudante de cocina, pastelero, panadero, crepero, responsable de cocinar carne y pescado o preparador de crustáceos. Pero si aún no te sientes preparado para decir una sola palabra en francés, siempre puedes buscar en Google restaurantes latinos para ir y dejar tu currículum personalmente y hacerles saber que sabes hablar español. Esto es muy fácil de hacer. Buscas en Google restaurante colombiano, boliviano, chileno, argentino o cualquier nacionalidad en la que se hable español en tu ciudad y miras la dirección. Luego vas, preguntas si hablan español para poder dejar tu currículum y si Google no te da todas las respuestas, puedes encontrarlas en los grupos de Facebook si escribes un post preguntando si alguien conoce bares o restaurantes latinos cerca de donde vives. Si ya sabes las 10-15 palabras que hacen falta para el puesto que estás buscando, puedes buscar directamente tu oferta de empleo en las páginas de cada una de las marcas que he citado hace un momento o en páginas como l'hotellerie-restauration.fr, wejob.fr o réseauemploi.fr, que son sitios especializados en el empleo de la restauración. Un dominio muy diferente al de la hostelería es el comercio. Y sí, se puede trabajar en el comercio sin hablar apenas francés. Piensa que en las tiendas de ropa de cadenas muy famosas, los vendedores, aparte de decir buenos días, ¿puedo ayudarle en algo? Y los probadores son al fondo a la derecha, el único vocabulario que vas a necesitar es camiseta, pantalón, chaqueta, talla, precio y tarjeta regalo. Para colocar la mercancía y cobrar al cliente se puede trabajar en cualquier supermercado. Grandes almacenes de ropa low cost como Kiabi u otras marcas más selectas como todas las que se venden en la Galerie Lafayette. Pero el comercio no se limita a tiendas de ropa o supermercados. También hay grandes estructuras como Darty, Fnac, Bricorama, Conforama, Ikea, But, Alinea, Fly, en las que hay mucha contratación. Y aparte de esas enormes compañías, también hay que pensar en los pequeños comercios de barrio que muchas veces necesitan a una persona
para hacer sota, caballo y rey. Por ejemplo, en las tiendas de souvenirs. Sí, ahí también se necesita gente. Y al contrario de otras tiendas, los clientes suelen ser extranjeros y necesitan hablar otro idioma que no sea francés. En el sector del comercio hay que saber cuándo postular, ya que los periodos de gran actividad son generalmente en julio y diciembre, así que si dejas tu currículum en junio y noviembre, estarás optimizando tus posibilidades de que te llamen para una entrevista. No voy a citar todas las tiendas y marcas que existen, ya que el sistema es el mismo que para la restauración. Buscas el sitio web de cada marca y dejas tu currículum online, aparte de que puedes pasearte por los centros comerciales descubriendo así otras tiendas que ni sabrás que existen hasta que vayas. Una forma de conseguir trabajo rápido en este sector y en muchos otros es pasar por las empresas de interim. Estas empresas se dedican a reagrupar todos los perfiles de candidatos desempleados y contrastarlos con todas las ofertas de empleo publicadas, de manera que cuando hay un trabajo que conviene a tu perfil, te llaman para que vayas a trabajar. El lado positivo es que hay mucha rotación y es muy fácil que te llamen para trabajar en cualquier sitio. El lado negativo es que generalmente son contratos de duración muy variable y con ninguna regularidad. Esto se compensa con un salario elevado, ya que todo lo que se te debe en vacaciones, pagas extras, primas, etc., se te paga directamente al acabar tu contrato o mensualmente. Las 4 empresas de interim más famosas son Adecco, Manpower, Randstad y Ace. Solo tienes que inscribirte, decir qué es lo que buscas y esperar a que te llamen. Un sector muy amplio en el que también se contrata gente de todas las nacionalidades es la agricultura. El sector de la agricultura ofrece muchas oportunidades en los meses entre abril y octubre, con un pico de actividad en verano. Vaya mierda de calendario que he ido a poner, pero bueno. Trabajar en el campo no solo es recoger fruta, también se puede trabajar en bodegas para hacer vino, en naves o almacenes para el acondicionamiento del embalaje, podando u otras cosas. En este sitio web, del cual os dejo un enlace en la descripción, tienes una guía de todas las frutas y verduras que se cultivan en cada región de Francia. Y no solo eso, sino que al detalle tienes lo que se necesita en cada mes del año para que sepas dónde dirigirte según en el momento en el que decidas buscar empleo. Y ahora te preguntarás, ¿pero cómo hago para postular? ¿Me voy al campo y dejo allí el currículum encima de los tomates? No, hombre, no. Para eso tienes 2 opciones. La primera es pasar por la página Pôle Emploi, en la cual, donde pone Métier, Compétences, solo tienes que poner de qué buscas trabajo y en qué zona. Así que puedes poner, por ejemplo, Ouvrier viticole, que es obrero en viticultura, Vendageur, que es para la vendimia, o Cueilleur, que es para recoger frutas. Luego pones en la zona que vives más o menos y te aparecerán todos los puestos de trabajo a los cuales puedes aplicar. Además, estas empresas buscan gente en masa. Por ejemplo, en este anuncio están ofreciendo empleo a 19 personas, o sea que puedes ir con alguien que esté buscando empleo como tú. Otro medio más orientado específicamente a la agricultura es ANEFA. ANEFA es la Asociación Nacional para el Empleo y la Formación en la Agricultura, y en su sitio web puedes acceder a una bolsa de empleo y mediante un enlace directo puedes ver todos los trabajos temporales que hay. Y además, una guía de contactos para saber a quién enviar tu candidatura. También puedes buscar empleo en páginas como Vitijob, que es especial para la vendimia, o Indeed, que es más global para todo tipo de empleo. Y si no, también puedes buscar en Facebook el grupo Trabajo Agrícola en Francia, en el que se publican cada poco tiempo nuevas ofertas de trabajo. Tío, más fácil no te lo puedo poner. Creo sinceramente que lo que tienes que hacer ahora mismo es suscribirte. Todos estos trabajos que te estoy enseñando son trabajos estacionales que también puedes encontrar sin salir de Facebook. Lo único que tienes que hacer es poner en el buscador de Facebook Les Saisonniers de... seguido de la ciudad o el departamento donde vives. Filtras por grupos y páginas y ya solo tienes que entrar y ver todas las ofertas de empleo que hay. Un sector en el que predominan extranjeros es el de la limpieza, y también es un sector en el que hay mucho donde buscar. Y es que limpiar se limpia en todas partes, no solo en las casas de particulares. Así que lo mejor que puedes hacer es visitar las páginas de grandes empresas de limpieza para dejar tu currículum, por ejemplo, en Honnête, Samsic, GSF, Atalian, Elior Service, ISS France, de Richebourg, Isor, OMS, Chalençon. Y si te llaman, puede ser para limpiar tiendas, oficinas, hoteles, centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos, en fin, que siempre hay que limpiar cosas. Y también puedes encontrar ofertas de empleo a través de los medios clásicos como Pôle Emploi, Indeed, LinkedIn o incluso Le Bon Coin. En Le Bon Coin también encontrarás familias que necesitan a alguien para hacer las tareas del hogar. Algunas te contratarán por horas y otras te ofrecerán su propio techo para que vivas con ellos al estilo au pair. Uno de los trabajos más demandados en Francia es el de au pair.
Au pair es un extranjero contratado por una familia para que preste ciertos servicios domésticos como cuidar de niños o darles clases de idiomas. El español, siendo un idioma muy estudiado como asignatura optativa en Francia, te da oportunidades para enseñarlo siendo tu lengua nativa y encajar de manera perfecta en el perfil de au pair. Y ahora me dirás, pero Sergio, ¿cómo sé yo qué familia me quiere contratar? Pues muy buena pregunta, y es que hay sitios en internet donde puedes inscribirte y cualquier familia que necesite un au pair con español como lengua materna encontrará tu perfil. Además, tú también podrás encontrar los anuncios de las familias que buscan au pair y así poder contactarlos. Algunas familias exigen que el au pair no tenga ni idea de francés para que hable exclusivamente en español y los niños aprendan aún más rápido. Una buena página para inscribirte es momji.fr, pero también tienes otras como europairservices.com, aupairworld.com o bebenunu.com. Todas funcionan más o menos igual. Básicamente, un buen currículum en estos sitios es tener disponibilidad completa y permiso de conducir. Si encima tienes coche propio con el que llevar a los niños al cole, pues ya triunfas. Aunque generalmente es difícil nada más llegar al país. Pero oye, siempre puedes ver mi guía para comprar un coche en Francia en la que te explico cómo pillar una buena ganga en Le Bon Coin y luego ver la guía de cómo asegurar tu coche en Francia por 100 euros al año y ya lo tienes todo resuelto. Si es que, ¿cómo no te vas a suscribir? Si es que tengo todo lo que necesitas para hacerte la vida más fácil. El salario de au pair no es extraordinario. La media se sitúa alrededor de los 300 euros mensuales, pero claro, todo se habla en el contrato y cuanto más tiempo negocies para ti, menos te pagarán. Si tienes suerte pueden pagarte incluso el doble. Aparte de todos estos trabajos, tú, si eres competente en un sector particular, también puedes publicitarte creando anuncios en estas y otras páginas como jemepropose.com, edautop.fr, recruit.com o queljob.com. Lo bueno de estas páginas es que te puedes ofrecer para lo que sea: pintor, obrero de la construcción, profesor de español, cuidado de ancianos, tareas del hogar, transportista, montador de muebles del IKEA, cuidador de mascotas, lo que se te ocurra, y al mismo tiempo puedes contrastar tu anuncio con las ofertas de empleo que encontrarás en todas las páginas que te he mencionado. Y si no son suficientes, aquí te dejo otras que te servirán para filtrar geográficamente tus candidaturas: parisjob.com, centrejob.com, estjob.com, nordjob.com, westjob.com, pacajob.com, ronalpejob.com, sudwestjob.com. Pero todavía no he acabado. Quiero hablarte de un sitio en el que se puede ejercer casi cualquier tipo de empleo, y es que es una empresa enorme en la que hay muchísima gente trabajando y se trata de Disneyland París. En Disneyland se puede echar un currículum para muchísimos puestos de trabajo: animador de atracciones, modelo, artista, bailarín, coreógrafo, maquillador, peluquero, producción y promoción de eventos, jardinero, agente de limpieza, fan de menage, agente de seguridad, cajero, vendedor en tiendas de souvenir. Bueno, una burrada de ofertas de trabajo. Si te llaman al principio será para un contrato temporal, pero al menos ya puedes darte a conocer y demostrar que eres lo suficientemente bueno como para que quieran tenerte allí siempre. Puede ser un trabajo más o menos estacional, así que conviene postular antes del verano. Os dejo la web para dejar el currículum en Disney y todas las demás abajo en la descripción del vídeo. Otra forma de tener trabajo en Francia, algo diferente, es emprender y ofrecer tus servicios a empresas que contratan repartidores de comida autónomos. Algunas de estas empresas son Glovo, Just Eat, Deliveroo y Uber Eats. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo convertirse en emprendedor en Francia, no es muy difícil. Solo tenéis que dejarme unos cuantos likes y comentarios en este vídeo para entender qué es lo que necesitáis. Esto es mi resumen de cómo y cuándo dejar tu candidatura a todos los tipos de trabajo que tienen posibilidad de ofrecerse a gente que no domina el francés todavía. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.